Oremos juntos. Dios Santo, misericordioso, nuestro Dios Padre, nosotros que estábamos muertos en el pecado, en el delito, pero salvaste nuestras almas y nos hiciste tus hijos, te damos gracias. Y también en la iglesia nos estás protegiendo, nos estás nutriendo y guiándonos, te damos muchas gracias. Nos has llamado como profesores y también gracias por concedernos un corazón fiel. Llena a cada profesor con tu abundante amor, tu gracia y tu misericordia. Y ayúdanos también a preparar bien la palabra, a enseñarla bien y también a poder llenar lo que falta a los estudiantes para que su fe se fortalezca plenamente. Ayuda a cada estudiante confiado a nosotros a ser salvo, a convertirse en una persona, en un hombre de Dios y a poder ser un hombre perfecto para buenas obras. Y a través de todo esto, que solamente sea glorificado Dios. A través de este tema, ayúdanos a comprender claramente tu buena, agradable y perfecta voluntad. Confiamos en ti, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús, quien nos ha salvado. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 6. Vamos a buscar Hechos capítulo 1, versículo 6. Desde versículo 6 a 11 os leo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Encantado. El tema de hoy es predicar el Evangelio a toda criatura. Cada tema tiene su objetivo de aprendizaje. Pues a través de este tema queremos enseñar a los alumnos dos lecciones. Primero sería saber que predicar el Evangelio es la misión más grande en la tierra que el Señor ha confiado a los cristianos. Y segundo, es saber lo que necesito hacer como cristiano para predicar el Evangelio y ponerlo en práctica. El texto principal de hoy es Hechos 1, versículos 6 a 11. Aquí registra a Jesús resucitado respondiendo las preguntas de los discípulos. Y también antes de ascender al cielo les dio una última orden importante a los discípulos. Y luego está escrito sobre que Jesús ascendió al cielo. Si vemos este contexto, los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
El Antiguo Testamento está lleno de palabras proféticas que prometen que Israel perdería su soberanía debido al pecado. Sería esparcido por todo el mundo y les seguirá persecución, aflicción, sufrimiento, tribulación. Pero cuando llega el fin, Israel será restaurado. Hay muchas profecías relacionadas con esto. Y como estas profecías del Antiguo Testamento, ¿cuándo será restaurado el reino de Israel? Era una pregunta que interesaba a todos los israelitas. Los discípulos también estaban interesados de esto. Y ahora que Jesús había muerto, sido sepultado y restaurado al tercer día, preguntaron si ese era el momento. Jesús respondió a la pregunta de sus discípulos con el versículo 7 y 8. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No os toca a vosotros saber. Esto significa que de parte de los discípulos no es necesario saberlo. Hablando de esto, les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y el Evangelio será predicado desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. En conclusión, la esencia de la respuesta de Jesús fue que antes de la restauración de la nación de Israel, el Evangelio se predicara primero en todo el mundo, y que este Evangelio no será predicado solo por el poder de los discípulos, sino por el poder del Espíritu Santo sería predicado. Luego, ante la mirada de sus discípulos, ascendió al cielo. Finalmente, justo antes de su ascensión, Jesús dio a sus discípulos un último mandato, que es predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Este mandato no solo se dio a los discípulos de Jesús de aquel tiempo, sino a todos los que son salvos en la era de Nuevo Testamento, y también es un mandato dado a la Iglesia. El apóstol Pablo escribió 14 libros del Nuevo Testamento, pero entre los 14 libros de Nuevo Testamento que ha escrito apóstol Pablo, su última carta antes de su martirio fue 2 de Timoteo, dirigida a Timoteo, su colaborador en el Evangelio y verdadero hijo en la fe. En 2 de Timoteo 4, 1 a 2, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Así le pidió. Pero, si vemos este contexto, es un mandato muy severo. Que prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo. Aquí dice, te encarezco y menciona 4 cosas. Dice, delante de Dios. Y luego dice, en su manifestación, es decir, la segunda venida del Señor. Y en su reino. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Te encarezco. ¿Podría haber un mandato más severo que este? Por eso predicar el Evangelio no solamente es un mandato a los discípulos de aquel tiempo, sino a todos los salvos. Es un mandato severo a todos. Y también es el mandato más grande para la Iglesia. Por eso este tema, titulado Predicar el Evangelio a toda criatura, a través de esto debemos reconocer que
Predicar el Evangelio es la misión más grande que el Señor ha confiado a los cristianos en la tierra, a la Iglesia. Y entender lo que nosotros como cristianos debemos hacer para predicar el Evangelio. Espero que sea una hora provechosa. Nosotros como profesores debemos entender primero esto, ponerlo en práctica y enseñar correctamente a los estudiantes salvos para que puedan participar juntos en esta obra. Primero, predicar el Evangelio a toda criatura. Esta misión más grande en la tierra, vamos a pensarlo primero, pero para esto primero debemos pensar, nosotros que hemos sido salvos, hemos recibido un amor inmensurable de Dios. Es necesario pensar esto, tenemos que recordarlo de nuevo. Nosotros hemos recibido un amor de Dios y este amor es un amor inimaginable, un amor incalculable, un amor inmensurable de Dios. Primero, este amor es el amor que entregó a su Hijo unigénito. Por eso en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Aquí, de tal manera se refiere a que ha dado a su Hijo unigénito. Amó al mundo. El contenido más específico está escrito en 1 de Juan 4, 8 a 10. Aquí vuelve a comentar, vuelve a explicar. En 1 de Juan 4, 8 dice, Dios es amor. Y luego versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El carácter de Dios, una parte es justicia, que juzga el pecado, y por otra parte es amor. Sea el pecador que sea, no hay ningún pecador que no pueda ser perdonado. El amor, la gracia de Dios incondicional que da a los pecadores. Y este amor fue manifestado a través de dar su Hijo unigénito. Por eso en 1 de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró. ¿Y cómo se mostró? Dice que en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Dejando su trono glorioso, vino a esta tierra tan vil, tan humilde. Vino en cuerpo humano, incluso le dejó morir en la cruz. El versículo 10 dice, esto consiste en amor. ¿Dónde está el amor? Aquí nos dice la ubicación de amor. El amor no es otra cosa, sino que el amor de Dios fue manifestado en Jesucristo. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios con nosotros éramos enemigos por el pecado, pero para reconciliarnos envió Dios su Hijo unigénito Jesucristo como ofrenda de propiciación. En Génesis 22, Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo, el único Isaac, como holocausto en el monte Moria. Esto fue una prueba de su fe y amor por Dios. Abraham obedeció e intentó sacrificar a Isaac. Dios le ordenó a Abraham que lo matara, pero Dios
confirmando su fe y amor, lo detuvo. Dios impidió que Abraham matara a su amado hijo único Isaac. Sin embargo, Dios entregó a su hijo único Jesús para que muriera en el monte Moria. Si bien Dios impidió que Abraham matara a su hijo, no le impidió entregar a su propio hijo para que muriera. Una de las palabras que Jesús clamó al morir en la cruz fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De hecho, Jesús fue desamparado. Fue por nuestros pecados. Entregó a su Hijo único hasta la muerte. Este amor, ¿cómo podremos comprender y medir plenamente ese amor? Pero es un hecho evidente. Entre las películas hay una que se llama Most, que significa el puente. Recibió el premio Oscar en el año 2004. El contenido de la película es que un funcionario ferroviario checo sacrificó a su hijo para salvar a muchas personas en un tren. En el contenido de la película, este funcionario trabajaba en el puente. Sobre el puente pasa el tren y debajo del puente pasa los barcos. Para que los barcos pudieran pasar el puente tenía que ser elevado. Y para que el tren pueda pasar tenía que bajar el puente. Este funcionario trabajaba allí de guardia. Pero ese día iba a hacer el mismo trabajo y su hijo se había estado rogándole que lo acompañara desde la noche anterior, entonces vino con su hijo ese día. Como no le podía permitir entrar en su oficina, le dejó cerca para que pueda estar pescando junto al río, con vista a la ventana. Y le contó a su hijo que cuando está a punto de llegar el tren, te llamaré para que me ayudara a bajar el puente que habían levantado. Se le dijo y luego se fue a intercambiar el trabajo con otro funcionario. Casualmente pasaba un barco, así que levantaron el puente. Mientras estaba trabajando, el tren llegó antes de lo previsto. Pero el padre no lo vio, sino el hijo lo vio primero. El hijo vio venir el tren y le hizo una señal a su padre desde la ventana que daba al río. Pero su padre, como estaba ocupado en su trabajo, no lo vio. Y en su impaciencia temía que la gente de tren muriera si el puente no bajara. Entonces él se fue corriendo y subió donde la palanca para bajar el puente manualmente. Pero al ser muy pequeño se cayó sobre ella. El padre vio a su hijo y vio también al tren. Si él bajara el puente, su hijo morirá, porque se quedará atrapado en los engranajes, pero no le alcanza para llegar a salvarlo. En esa situación el padre entró en pánico. No sabe si bajar el puente para salvar mucha gente o salvar a su hijo. Finalmente decidió sacrificar a su hijo bajando el puente para salvar a muchos y bajó la palanca. La película contiene este mensaje. ¿Qué habrá sentido en el corazón del padre al sacrificar a su hijo para salvar a tantos? Dios entregó a su hijo único a la cruz para salvar a muchos pecadores, pecadores como nosotros. El amor que lo llevó a entregar a su hijo único en la muerte.
Sin duda es un amor inmensurable. Y en Romanos 5, versículos 6, 8, 10, vemos que dice que cuando aún éramos débiles, siendo aún pecadores, siendo enemigos, Dios muestra su amor para con nosotros. Cristo murió por nosotros. Aquí vemos, aún éramos débiles, siendo aún pecadores, siendo enemigos. Débiles significa el poder humano, que somos débiles, por eso pecamos. Y aunque nos encanta pecar, carecemos de la capacidad para hacerlo. Los hombres somos impotentes. Y debido a ese pecado somos juzgados y destinados al infierno. Somos pecadores. Y debido a ese pecado, Dios y nosotros somos enemigos. Sin embargo, Dios mostró su amor por nosotros al enviar a su Hijo unigénito a morir en nuestro lugar para salvarnos y a reconciliarnos con Él. En esto mostró Dios su amor para con nosotros. Esto significa que no es por solo palabras, sino que Él lo mostró. En San Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Morir por alguien es un amor verdadero. Pero Él murió por nosotros, especialmente cuando éramos débiles, pecadores y enemigos. Es un amor asombroso. Vamos a buscar Cantar de los Cantares 8. Cantar de los Cantares 8. Cantar de los Cantares 8. Versículos 6. Versículos 6 y 7 os leo. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte de amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Este amor no es un amor humano, sino un amor como el de Ágape, el amor de Dios por los pecadores que creó. Y este amor, ¿cómo es? Aquí lo demuestra, ¿no? Que fuerte es como la muerte el amor. El amor es tan fuerte como la muerte, y el amor de Dios es un amor que se revela a través de la muerte. Es un amor poderoso. Duros como el Seol los celos. Quienes lo rechazan finalmente enfrentarán el juicio eterno ante Dios. En definitiva, es un amor con celos. Este amor dice que sus brasas, brasas de fuego. Es un amor como el fuego. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. No puede apagar este amor con agua. Y si diese hombre todos los bienes de su casa por este amor, aunque diese todo para cambiar el amor, de cierto lo menospreciarían. Es un amor asombroso, un amor muy precioso. Nosotros vamos a recibir este amor de Dios asombroso. Vamos a buscar la Biblia, Romanos 8. Cantares 8, versículos 6 y 7, aparece en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, versículo 35. 35 a 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí se enfatiza el amor. Este amor es el amor por el cual el Señor murió por nosotros. Y nosotros somos los que hemos recibido este amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Como hemos recibido el amor,
Este amor cumplido entre Dios y nosotros no se puede cortar. Aquí habla de 7 cosas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Por medio de aquel que nos amó. Nosotros somos débiles, pero Dios nos salvó y nos sostiene. Él es fuerte. Por el amor de Dios, quien nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, somos más que vencedores. Somos débiles, pero por medio de Dios podemos vencer. Por eso Pablo, en los versículos 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro. No solamente Pablo está seguro, sino todos nosotros debemos estar seguros. Necesitamos una certeza personal. Aquí mencionan 10 cosas: la muerte, la vida, ángeles, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo. Y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que estoy seguro que no nos podrá separar del amor de Dios. Antes de considerar esta misión suprema de predicar el Evangelio a toda criatura, el contenido del Evangelio es el amor inmensurable de Dios. Hemos recibido ese amor y aún lo tenemos. Mediante el Evangelio, que se completó con la muerte de su único Hijo en la cruz, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, hemos convertido en hijos de Dios y estamos capacitados para entrar al cielo. Este Evangelio contiene amor indescriptible de Dios. Por lo tanto, este Evangelio nos salva, nos hace hijos de Dios y nos concede el perdón de nuestros pecados y nos permite entrar al cielo. Este Evangelio es la mayor misión en la tierra dada a los creyentes y confiada a la Iglesia. Vamos a considerar un poco sobre la predicación de este Evangelio. A quienes han sido salvos por medio de este Evangelio les corresponde predicarlo. Es un fenómeno natural. Este Evangelio no es que lo predicamos porque alguien nos lo manda o por alguna recompensa, sino más bien es porque hemos recibido la vida por medio del Evangelio. Por eso, naturalmente, predicamos Evangelio. Romanos 10. Como hemos buscado capítulo 8, vamos a buscar capítulo 10. Versículo 13 a 15. Versículo 13 a 15. Versículo 13 a 15. Vamos a leer juntos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí en el versículo dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor no es simplemente confesar que yo creo en el Señor, sino testificar el Evangelio. Romanos es un libro escrito en la época de persecución. Reconocer el Evangelio, predicar el Evangelio, significa que uno pueda morir. Por eso, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Claro. Como han creído, por eso pueden confesar. Como han creído, por eso pueden testificar. Como han creído, por eso pueden arriesgar sus vidas para testificar. Si alguien sufriera una enfermedad grave y descubriera una medicina especial y se curara después de tomarla, ¿cómo no iba a contárselo a los demás? Esa recuperación será una gran alegría y un deleite.
Si alguien tuviera la misma enfermedad que tú, sin duda recomendarías la misma medicina que tomaste. Esto es natural para alguien que ha sido sanado con esa medicina especial. De igual manera, si has recibido gran gracia y bendiciones, no puedes evitar hablar. En San Marcos 7, un hombre sordo y tartamudo, como no oía, pues no hablaba bien. Pero Jesús le dijo, Efata, es decir, sé abierto, y fue sanado. Y sus oídos fueron abiertos y hablaba bien. Pero Jesús les mandó a la persona sanada y a las personas de alrededor. Dice, Jesús les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Jesús dijo que no lo dijesen a nadie, porque estas personas priorizaban lo físico sobre sus preocupaciones espirituales. Si esto se extendía, la gente solo pensaría en sanar y no consideraría profundamente sus propias preocupaciones espirituales. No quería ser conocido como sanador. Así que les advirtió que no hablara, pero sin embargo, cuanto más advertía, ellos divulgaban más. Como han tenido una experiencia muy grande, es natural querer compartirla. Quienes creen de verdad no pueden evitar hablar de su fe. Por eso en 2 Corintios 4:13 dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nosotros también, por esa gracia inmensurable, hemos sido salvos y tenemos una fe segura, así que no tenemos más remedio que hablar de ella. Pedro y Juan fueron encarcelados mientras predicaban el Evangelio. Los líderes religiosos los amenazaron que no hablaran más del nombre de Jesús, pero en Hechos 4, 19 y 20, Pedro y Juan respondieron a los líderes religiosos diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aunque los amenazaban, los azotaban, los apóstoles predicaron, porque han tenido una fe segura. Y predicar esto era su responsabilidad, deber y misión natural. Nosotros que estábamos destinados a infierno, hemos sido salvados de juicio y de infierno eterno, y hemos entrado en el reino del Señor y compartido su gloria eterna. Si no hubiéramos sido salvados, habríamos ido al infierno eterno y sufrido eternamente en llamas de fuego. Imagínense ir al infierno y sufrir eternamente en llamas. Piénsenlo, ¿qué habría pasado? Habría sido horrible, pero fui salvado. Aún más asombroso es que me gané derecho a entrar al cielo. Por lo tanto, me he convertido en uno de los bendecidos para entrar al cielo y compartir la gloria de Cristo. Un derecho a compartirlo para siempre. Sentimos gozo y gratitud por ello. Compartirlo es una parte natural y apropiada de la vida de quienes han recibido la vida. Aunque nadie nos ordene predicar el Evangelio ni nos ofrezca recompensa alguna por hacerlo, lo que hemos recibido es tan precioso y grande que es natural compartir con la boca lo que se ha formado en nuestros corazones. Incluso si alguien afirma haber recibido tanta gracia y bendiciones, si no compartiera el Evangelio con los demás, no podemos evitar dudarle. ¿Es realmente salva? ¿Esa persona realmente ha recibido gracia y bendición de Dios? Más bien podríamos dudarlo. Por lo tanto, predicar el Evangelio es, ante todo, una
manifestación natural de la vida de quien ha recibido la gracia y bendiciones de Dios. Y predicar el Evangelio es una forma de pagar la gracia que hemos recibido del Señor. Vamos a ver Salmos 116. Salmos 116. Versículo 6. Os leo desde versículo 6. Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé. Este pasaje se relaciona con la salvación. Estaba yo postrado y me salvó. Cuando me humillo ante el Creador, reconociendo que soy una criatura, y cuando descubro ante Dios, el juez, que soy pecador y estoy destinado al infierno, es cuando estaba yo postrado. Cuando reconozco esta verdad por la sangre del Señor y la gracia de su cruz, recibimos el perdón de pecados, la salvación. Por lo tanto, a los que son salvos, dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Cumple el reposo de espíritu en nuestro corazón. Dice, porque Jehová te ha hecho bien. Hemos recibido el bien de Dios. Recibir la salvación es el mayor bien que hemos recibido de Dios. Porque tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Así es. Hemos sido salvados del destino de la destrucción. Estamos destinados a llorar por el pecado y el juicio, pero el Señor dijo que cuando entráramos al cielo, Él enjugaría toda lágrima de nuestros ojos. Mis pies de resbalar. Este hecho se ha cumplido plenamente, por eso el versículo 10 dice, creí, por tanto hablé. Como creemos, por eso podemos testificar firmemente y podemos hablar. Testificar y hablar de esto es como dice el versículo 12, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. La gracia de la salvación que nos fue otorgada mediante el sacrificio de su Hijo único, programar esta verdad que hemos creído en el corazón es pagar la gracia del Señor. Y predicar el Evangelio es la mayor misión confiada a la Iglesia y el propósito por el cual vivimos. Por eso en San Juan 20, versículo 21, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús resucitado mostró a sus discípulos las marcas de los clavos en sus manos y la herida de lanza en su costado, diciéndoles, paz a vosotros. Como me envió el Padre, Dios Padre envió a Dios Hijo como Salvador, como ofrenda en la cruz para salvarnos. De igual manera, yo os envío. Aquí vosotros no solamente se refiere a los discípulos del Señor, sino todas las personas salvas son enviadas al mundo. ¿Para qué? El versículo 23 dice, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Remitir significa que si predicamos el Evangelio y acepta la verdad, sus pecados son perdonados. Pero si no predicamos evangelios, ellos desconocen esta verdad, sus pecados no pueden ser perdonados. Somos enviados para predicar este evangelio. Por eso la predicación del evangelio es la misión más grande en la tierra, confiada a todos los salvos y a la Iglesia. Y ese es el propósito de nuestra vida. Por lo tanto, Jesús resucitado en San Mateo 28, 18 a 20 dice,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y de Hijo y de Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Él nos manda, id y haced discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos significa que reciban la salvación. Que reciban la salvación y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, confesar su fe. Y a los que han recibido el bautismo hay que enseñarles que guarden todas las palabras que Dios ha dicho. Que predique la palabra hasta el fin del mundo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En medio de predicación del Evangelio, el Señor estará junto con nosotros, nos ha prometido. Y en San Marcos 16, 15 a 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, dice. El que creyere será salvo, y el que no cree, los que oyen, pero no creen hasta el final, serán condenados. Como antes hemos leído en Hechos 1:8, Señor, antes de ascender al cielo, dio una orden, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Es una orden del Señor. El apóstol Pablo también ha recibido esa misión y nosotros también. En Hechos 20, versículo 24, el apóstol Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo recibió la salvación y fue llamado como apóstol de los gentiles. La misión que recibió del Señor Jesús fue dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta no fue una misión encomendada solo a Pablo, sino a todos los salvos. Es la mayor misión en la tierra confiada a la Iglesia. Y este es el propósito y la razón de que los salvos vivan en esta tierra. Por lo tanto, los trabajos que tenemos en este mundo son trabajos secundarios. Y nuestro principal trabajo es la evangelización. Por eso en Eclesiastés 1:1 dice, palabras de predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Salomón es hijo de David. Y en este mundo es rey de Jerusalén. Pero ante Dios es predicador. Los estudiantes de escuela bíblica también, los que son salvos, su trabajo principal es predicador. Los alumnos también. Por eso los estudiantes estudian. Esto también es un trabajo secundario. Es un trabajo importante, pero ¿para qué hace todos estos trabajos? Finalmente es para que el resto de la vida puedan predicar el Evangelio del Señor. Se dice que William Carey, quien sirvió como misionero en la India y es considerado el padre de los misioneros modernos, él, después de recibir la salvación, quedó profundamente conmocionado al leer un folleto titulado Evangelio que vale la pena aceptar, que afirma, si es deber de todos creer en el Evangelio, entonces el deber de quienes lo recibieron primero es darlo a conocer a todos. Leyendo esa frase, fue conmovido. Por eso decidió de ser misionero y finalmente se fue de misionero a la India. Es decir, creer en el Evangelio es un deber de todos, porque el Dios creador
a través de su Hijo unigénito Jesucristo, cumplió la salvación para que todos pudieran recibir la salvación. Por eso todos tenemos el deber de recibir la salvación. Y a la vez, el deber de los que han recibido la salvación primero es darlo a conocer a todos. Esto es algo claro. Dios nos mantiene vivos en esta tierra con este mismo propósito. Por eso la obra de predicar el Evangelio, salvar almas, es algo que solo pueden hacer quienes han sido salvos. Ha confiado a los salvos. No ha confiado a los ángeles, porque es algo que ni siquiera los ángeles pueden hacer. Algo que los políticos ni quienes obtentan el poder puedan hacer. Los científicos que lanzan satélites al cielo son sabios, pero aún ellos no pueden hacer. Los adinerados directores ejecutivos de las grandes corporaciones tampoco pueden hacer. Los músicos, artistas excelentes tampoco pueden hacerlo. Predicar el Evangelio es una tarea únicamente confiada a los salvos. Así pues, podemos decir que quienes son salvos tienen el deber y la responsabilidad de predicar el Evangelio al mundo, lo que significa que son deudores de Evangelio. Romanos 1, versículo 14. Romanos 1, 14. Romanos 1, 14 a 16. Os leo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo de Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo dice que es deudor tanto de griegos como de sabios y a no sabios. El apóstol Pablo nunca ha prestado dinero de ellos, pero dice que es deudor de evangelio. Por ejemplo, supongamos que alguien me ha dado 10.000 euros y me ha pedido entregárselo a fulano. Entonces, tengo la responsabilidad de llevar este dinero a esa persona. Entonces, hasta que entregue este dinero a la persona, soy deudor de la persona que me ha dado el dinero y a la persona que debo de entregar el dinero. Igualmente, Dios nos ha confiado el Evangelio, diciéndonos que lo compartamos con todos. Así que somos deudor de Dios y también de la persona a quien debemos llevar este Evangelio. El apóstol Pablo, con ese mismo corazón, quiso especialmente ir hasta Roma para predicar el Evangelio allí. Nosotros también debemos tener el mismo corazón. En eso consiste la fidelidad. Y debemos recordar que si no predicamos este Evangelio, ¡ay de nosotros! 1 de Corintios 9, versículo 16. Versículo 16. 16 a 17 os leo. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciaré Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Aquí apóstol Pablo confesó diciendo, si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es puesta necesidad. Es decir, es algo natural, es algo que debo hacer. Y ay de mí si no anunciaré Evangelio. Sabremos qué clase de ay será cuando nos presentemos ante Dios. Si lo hago de buena voluntad, es decir, activamente, con un corazón gozoso, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, que aunque no lo hago activamente, con
gozo, la comisión me ha sido encomendada, que ya me ha puesto este papel, este deber. Debo de hacerlo. Por eso este evangelio es la misión más grande dada a los salvos y a la iglesia en esta tierra. Así que predicar el evangelio es un fenómeno natural de los salvos y también es la forma de pagar la gracia de Dios. Y además es la misión que se nos ha encomendado y es el propósito de nuestra existencia en esta tierra. La gran comisión en la tierra es el trabajo encomendado a los salvos. Debemos predicar el evangelio con un corazón fiel, con el corazón de deudores. Y para que este evangelio se difunda, el trabajo, el sacrificio y el sufrimiento de quienes lo prediquen son esenciales. Esto no se predica naturalmente, sino necesita trabajo, sacrificio y el sufrimiento de quienes lo predican. Por lo tanto, en el proceso de predicar este evangelio, el trabajo de sacrificio y sufrimiento de quienes lo predican son inevitables y necesarios. San Juan, capítulo 12, vamos a buscar versículo 24. San Juan 12, versículo 24. Os leo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto lo dijo Jesús. Si el grano de trigo no cae en la tierra, no es que se pudra, sino que muera. Es decir, sacrificio, trabajo, sufrimiento. Debe morir para que brote. En otras palabras, debe sembrarse en la tierra para que brote y lleve frutos. Igualmente, Jesús murió en la cruz y por medio de esto cumplió la salvación y dio mucho fruto. Nosotros también en el proceso de predicar el evangelio, en el proceso de llevarlo a cabo, así como Jesús sufrió en la cruz, hay trabajos, sufrimientos y sacrificios de los santos salvos que debemos soportar. En Salmos 126, 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. Un agricultor debe sembrar su semilla cuando está sano, pero incluso cuando está enfermo debe sembrarla durante la temporada de siembra. Por eso sale llorando, pero volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. En este mundo, los desastres naturales y otras circunstancias pueden destruir las cosas, pero todo el trabajo que hacemos ante el Señor sin duda dará fruto. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas, así prometió. Por eso en 1 Tesalonicenses 2:2 dice: habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo con nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En la carta para la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo dice que para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. El Evangelio no se predica así naturalmente, sino implica una guerra espiritual. Y la guerra implica trabajo duro, sacrificio y mucho sufrimiento. De igual manera, para predicar el evangelio requiere tiempo, dedicación, recursos y la movilización de todo tipo de recursos. En 1 Timoteo 1:8, apóstol Pablo instruyó a Timoteo diciendo: sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Que participe de las aflicciones por el evangelio. Estaba diciendo que el sufrimiento es esencial para predicar el evangelio. Si nuestros estudiantes comparten el evangelio con otros en la escuela, podrían enfrentar burlas, persecución e incluso bullying, porque este mundo se opone al valor del evangelio. Segundo de Corintios 4, 10 a 12 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Jesús murió en la cruz. Si llevamos la cruz en el cuerpo, entonces la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos también. Es decir, la cruz es vergüenza, es sufrimiento. Habla de las dificultades que enfrentamos al predicar el Evangelio. Pero cuando la llevamos en el cuerpo, el fenómeno de la vida también se manifiesta en nosotros. En versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. A través del sufrimiento, la persecución, el sacrificio y el trabajo de Pablo, la muerte le llegó a Pablo, pero la vida se reveló a los santos de la iglesia de Corinto. Aquí, llevar en el cuerpo la muerte, llevar la muerte de Jesús en el cuerpo, morir es morir. Pero se refiere al sufrimiento, el sacrificio y el trabajo que soportamos para predicar el Evangelio. Esto también se le llama un tipo de muerte. Cuando soportamos estas cosas, la vida emerge a otro lado. Debemos reflexionar profundamente sobre esto. 11 de los 12 discípulos de Jesús fueron martirizados mientras predicaba el Evangelio. Pero un discípulo, el apóstol Juan, murió de muerte natural mientras predicaba el Evangelio durante un tiempo de tribulación y persecución. También los 70 discípulos de Jesús murieron martirizados. El apóstol Pablo también, predicando el Evangelio, como era romano, fue decapitado en Roma. Murió de mártir. Incluso en nuestros tiempos, la Iglesia y cada persona deben soportar el esfuerzo, el sacrificio y el sufrimiento necesarios para predicar el Evangelio. El trabajo, sacrificio y sufrimiento es esencial para los que predican el Evangelio. ¿Y cómo podemos predicar eficazmente el Evangelio que hemos recibido? Vamos a pensar algunas. La primera, la persona salvada debe distinguirse de pecado y mostrar luz y fragancia a quienes le rodean. Los salvos, si no están distinguidos del mundo, es decir, no están distinguidos del mundo, entonces no podrán alumbrar la luz, ni podrán dar olor grato a los demás. Segundo de Corintios 6, Segundo de Corintios capítulo 6, Segundo de Corintios 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Beliar? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pero vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí el versículo importante, dice el versículo 16, habitaré. El Señor dijo que habitaré y andaré entre los santos salvos. Obrará y revelará allí su voluntad, su obra y su gloria. Y para eso, ¿cuáles son las condiciones? El versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Aquí vosotros se refiere a los santos salvos y ellos son los incrédulos, no salvos. Es decir, hay que salir de en medio de los incrédulos y apartaos. El Señor está en medio de nosotros y para que Él obre en nosotros necesitamos ser apartados, ser distinguidos. Por eso, aquí en versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí menciona 5 diferencias entre los creyentes y los incrédulos. Los creyentes pertenecen a la justicia y los incrédulos a la injusticia. Si los creyentes son la luz, entonces los incrédulos son tinieblas. Los creyentes sirven a Cristo y los incrédulos pertenecen a Beliar, que es el diablo. Y los creyentes son el templo de Dios y los incrédulos adoran al ídolo.
y los creyentes y los incrédulos, así. Mencionando 5 diferencias, dijo, apartaos. Para que el evangelio se predique, primero debe distinguirse del pecado. Cuando está distinguido de pecado, el Señor puede estar junto. Cuando está apartado, puede alumbrar luz a los incrédulos y puede dar olor grato a los incrédulos. Debemos dar olor grato a las personas. Una persona salva es una carta de Cristo a una persona no salva. Una carta contiene el corazón y la mente de quien la escribe. Las personas no salvas pueden llegar a conocer a Dios a través de la vida de las personas salvas. Pueden comprender el corazón y la voluntad de Dios. No debemos olvidar que somos el olor grato y la carta. Y segundo, el evangelio se predica en unidad con la iglesia, un grupo de personas salvadas. Uno solo no puede predicar el evangelio, sino los santos salvos juntos en unidad podemos predicar el evangelio. Por eso Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Que comportemos como es digno del evangelio de Cristo, es decir, con un corazón unánimes, debemos colaborar juntos. Los salvos deben estar juntos y mediante esto podemos predicar el evangelio con fuerza. Cuando el apóstol Pablo fue a Corinto a predicar el evangelio, en Hechos 18, versículo 5, dice que Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Estaban en Macedonia y vinieron de Macedonia. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. No es que predicó solo Pablo, sino que vinieron Silas y Timoteo, por eso Pablo tuvo más denuedo para predicar el evangelio. Estuvieron juntos. Y tercero, para predicar el evangelio es necesario estar siempre preparado para presentar defensa. Por eso 1 de Pedro 3:5 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que yo creo? Tengo que estar seguro. Y tendrán muchas preguntas. Debemos estar preparados para defendernos, para responder. Y cuarto, debemos orar fervientemente para que la puerta de la evangelización se abra para predicar el evangelio. Es Dios quien abre la puerta del evangelio. El sujeto de esto es Dios. Dios debe de abrir el corazón de las personas. Yo no puedo abrir el corazón de la gente. En Colosenses 4, versículos 2 y 3, el apóstol Pablo pidió a los santos de Colosas que perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Que oren por esto. Por eso, para predicar el evangelio a alguien, debemos orar para que nos abra la puerta de la palabra. Quinto, debemos tener compasión de las almas perdidas y tener una pasión ardiente por salvarlas. Jesús en San Mateo 9:36 vio a multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús vio a las ovejas perdidas, desamparadas. Tuvo compasión de ellas. Le dolió el corazón. Al tener ese corazón dolorido, por eso pudo andar por todas las partes de Israel para predicar el evangelio. Para predicar el evangelio debe tener compasión de las personas que no aceptan el evangelio. Debe tener pena de ellos que caerán al juicio, al castigo eterno. Y tener ese corazón ardiente de querer salvarlas. Hay que tener esas condiciones. Sexto, debemos vencer el miedo con fe y predicar con valentía. Predicar el evangelio
En medio de predicar el evangelio hay burlas, hay persecución, hay sufrimiento, hay dificultad. Pero si tenemos miedo de esto, no vamos a poder predicar el evangelio. Hay que predicar con valentía. Pero los hombres somos débiles, todos tenemos miedo. ¿Cómo podemos vencerlo? Hay que vencer con fe, hay que tener un corazón valiente. Por eso Jesús envió de 2 en 2. En San Mateo 10, 28 dice que no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Que no teman al hombre, sino teman a Dios. Entonces, ¿cómo podemos vencer ese miedo? Incluso la muerte de un pajarillo está bajo la soberanía de Dios. El Señor, que sabe todo, hasta el número de nuestros cabellos, sabe nuestro sufrimiento, persecución, nuestra dificultad, burlas que enfrentamos. Entonces no hay necesidad de preocuparnos. Con fe en el Señor, con una fe que confía en su soberanía, debemos confiar en Él. Entonces podemos evangelizar, superando el miedo. Solo así podemos predicar evangelio. Hemos pensado en cómo podemos predicar el evangelio con sabiduría y eficacia. Finalmente, está prometido dar gloria a quienes predican el evangelio y enseñan la justicia a la multitud. En Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel será el primero en recibir esta bendición, y en la era del Nuevo Testamento la gloria recaerá sobre quienes traigan muchas almas de vuelta al Evangelio. Por eso en Proverbios 11:18 dice: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Los profesores y los estudiantes, cada uno trabaja, esfuerzan para predicar el evangelio. Todo este trabajo no será vano. Incluso si esa alma no se salva, todo esfuerzo que dedicamos a predicar el evangelio, que empieza con el corazón de querer pagar la gracia de Dios, pensando que es la misión que el Señor nos ha encomendado, debemos ser fieles y esforzarnos todo lo posible para predicar el evangelio. Y esto no será en vano. Debemos creer en la promesa del Señor, obedecer su mandato de predicar el evangelio a toda criatura y hacer todo lo posible. Oremos juntos. Dios, gracias. Señor, ayúdanos a grabar profundamente en nuestros corazones la palabra que nos mandó predicar el evangelio de la gracia consumada en la cruz a toda criatura. Ayúdanos a vivir una vida que podamos pagar tu gracia y glorificar a Dios, cumpliendo fielmente la misión que nos fue encomendada. Y ayúdanos a completar esta obra y a presentarnos ante ti. Ayuda a los profesores para que puedan guardar esta palabra en el corazón y comprenderlas y enseñarlas con sabiduría, compartiendo con los estudiantes la misma comprensión que ellos han adquirido. Te confiamos a ti, Señor. En el nombre del Señor Jesús, que nos ha salvado, hemos orado. Amén.